de tu palabra, que podemos, Señor, leer, escudriñar, entender y con la ayuda de tu Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias por sostener nuestra vida, nuestro cuerpo físico. Nos provee, Señor, el alimento que necesitamos. Gracias por la salud. Gracias por todo, Señor. Todo es gracias a ti. Todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias por permitirnos hoy reunirnos todos juntos para cantarte y alabarte, Señor. Hoy, Padre amado, te cantar en tu presencia libremente y tener comunión contigo. Gracias a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra y permítanos entender hoy que podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas tu revelación, que podamos servirnos en la mesa que tú tienes preparado para nosotros esta mañana, Señor. Ayúdanos, quita de nosotros toda distracción de nuestra mente para que podamos estar conectados, Señor, con tu mensaje, con tu evangelio, para que podamos ser animados, exhortados, enseñados por tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Pueden sentarse? Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí un domingo más para tener un encuentro con su evangelio. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando la carta de Gálatas. Entonces pueden abrir su Biblia en Gálatas, capítulo 5. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 26 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 5. Desde el versículo 26 hasta el versículo 5 del capítulo 6. Con la ayuda del Señor. Así que preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. ¿Ya tienen? En Gálatas 5:26 en adelante. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 26 en adelante. Y vamos a leer. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Hasta ahí, hasta el versículo 5, hermanos. El domingo pasado estuvimos estudiando la obra de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y esta es la doctrina de la santificación. ¿Quién es el que nos santifica, hermano? ¿Quién es el que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios? No somos nosotros, sino el Espíritu Santo, hermanos. El centro de todo, acá, el que hace la obra, no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y decía el pastor Tomás, estuvo
predicando desde el versículo 16 hasta el versículo 25 del capítulo 5. Y ahí vimos que hay un mandato para todos los cristianos. No es una opción, es un mandato de andar en el Espíritu. Decía Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Más adelante, en el otro versículo, el versículo 17, vimos que hay un conflicto dentro de nosotros. Pablo nos dice, andad en el Espíritu, y después encontramos que el deseo de la carne se opone al Espíritu, a la voluntad de Dios, y siempre se va a oponer. ¿Se acuerdan ustedes? Romanos 7 dice Pablo, no entiendo lo que pasa conmigo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero después hago otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Dice Pablo. ¿Por qué no hago lo que quiero y hago lo que no quiero? Y encuentra Pablo la respuesta a su pregunta en la palabra de Dios, diciendo que la carne, en mis miembros está el problema, decía Pablo. La carne nunca se va a sujetar al Espíritu, siempre va a haber ese conflicto dentro de nosotros. Por eso es que cuando miramos a nosotros mismos, hermanos, y no miramos a Cristo, nos desanimamos. Porque todos los días pecamos, fallamos contra Dios. Y nos volvemos legalistas cuando miramos a nosotros mismos, queremos hacer con nuestra fuerza y no descansamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces aplicamos mal la Escritura. Nosotros, en vez de buscar llenarnos del Espíritu Santo, buscamos obedecer sin ser llenos del Espíritu Santo, y eso va a traer fracaso y decepción. Acá el punto principal es ser lleno del Espíritu Santo, y al ser lleno del Espíritu Santo, al tener saturado la mente y el corazón de la palabra de Dios, de ahí va a salir una obediencia que le agrada a Dios, no una obediencia legalista, porque tengo que hacer, porque esto me va a pasar si no hago. No, empezamos a obedecer porque nuestra mente y nuestro corazón está saturado de la palabra de Dios. Y el Espíritu empieza a obrar en nosotros y empezamos a crecer. Y ahí también más adelante Pablo nos muestra los frutos de la carne, lo que se opone. Estos deseos siempre está en nosotros, hermanos. Está en la mente, está peleando contra la obra del Espíritu. Y Pablo dice más, el fruto del Espíritu es el amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las obras del Espíritu y ustedes tienen que crecer en esto. En las obras del Espíritu, no en la obra de la carne. Para que la obra de la carne se sujete al Espíritu, el Espíritu tiene que ser más fuerte. Y de hecho que es más fuerte cuando le alimentamos con la palabra de Dios. El Espíritu necesita la palabra de Dios para obrar en nosotros. Si no se calla, tristecemos al Espíritu Santo cuando la obra de la carne empieza a manifestarse en nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos los salvos tienen al Espíritu Santo en él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No solamente para que yo pueda andar en el Espíritu, dice Pablo en Efesios capítulo 5, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Es la única manera, el Espíritu Santo entonces es el combustible que necesitamos para andar. Es lo que necesitamos, hermanos, ser llenos. Y decía en el versículo 24 del capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y acá encontramos, hermanos, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Cristo fue el que crucificó nuestros pecados en la cruz. Y yo tengo que creer eso. Tengo que creer para que yo pueda andar en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y deseos. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu acá significa un estilo de vida, todo el tiempo, no una semana, no un mes, no un año,
todo el tiempo, hermanos. Es un estilo de vida que yo llevo todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos pide para que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos? Para no andar en los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne nunca le va a glorificar a Dios. Pero los deseos del Espíritu es el que le glorifica a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Entonces, si yo quiero glorificar a Dios, tengo que andar en el Espíritu. Si no, nunca voy a cumplir ese propósito. Voy a andar en la carne. Voy a estar pecando todo el tiempo contra Dios. Voy a ser dominado por las pasiones de la carne. Entonces, hermanos, para luchar contra el pecado, dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada. Es nuestra espada, hermanos. Nosotros nos defendemos. Dios es el que hace la obra por nosotros. Él es el que pelea nuestra batalla, dice. Entonces debemos confiar en Él usando su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí empezamos un nuevo contexto, ¿verdad? En el versículo 26 empieza una nueva enseñanza de Pablo. Después de una larga enseñanza de doctrina, ahora Pablo entra en la aplicación. ¿Se dan cuenta, hermano? En todas las cartas de Pablo, siempre primeramente pone el fundamento doctrinal, que la salvación es por gracia, que algo que yo no merecía, el Señor me dio por gracia, perdonó todos mis pecados, que el Espíritu Santo está en mí para ayudarme, es mi compañero. Y ahora Pablo nos dice, no nos hagamos vanagloriosos. Por estos son los frutos de la carne, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquellos que le dan lugar o viven en las obras de la carne, así se comporta. Es envidioso, vanaglorioso, orgulloso, hermanos. Así eran los fariseos, así eran los legalistas. Entonces Pablo nos presenta acá, ustedes los cristianos no tienen que ser como los legalistas. Y el título del mensaje, hermanos, es libre para cumplir la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Amarnos. Amarnos, hermanos. Esa es la ley de Cristo, el amor. El amor por los hermanos. Yo tengo que entender que los frutos del Espíritu Santo que el Señor produce en mí, todos los frutos del Espíritu no es para mí, es para otros. Para servir para mis hermanos. No es para mí, hermanos. Entonces yo tengo mucho amor, no es para mí, es para otros, para dar a otros. Y dice hoy vamos a dividir en 3 partes la prédica, o sea, nuestro estudio. El primer punto que vamos a ver es la actitud hacia el hermano, el versículo 26. El segundo punto, desde el versículo 1, levantar al hermano caído. Y el tercer punto, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, sostener al hermano. No solamente levantar, sino debemos sostener. De eso nos va a hablar hoy Pablo, después de explicarnos en varios capítulos la doctrina. Ahora entra en la aplicación, entramos en la aplicación. Y es lo que él hace en todas las cartas, hermanos, en todas las cartas. Y dice entonces el primer punto: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo, hermano, crece el fruto del Espíritu? ¿Cómo puede crecer? ¿Crecemos o alguien crece espiritualmente, hermanos, cuando la palabra de Dios o cuando se satura de la palabra de Dios? Nadie puede crecer
Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Por eso en el versículo 25 dice, andad en el Espíritu. En el versículo 25 del capítulo 5. Entonces, andar en el Espíritu significa que yo tengo que ir, o que el Espíritu Santo está acá a mi lado, me acompaña. Yo no tengo que ir más rápido ni quedarme atrás del Espíritu Santo, sino es un compañero que siempre me acompaña. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos impulsa, nos motiva, me lleva hacia las cosas del Señor, me lleva a ser más bondadoso, me lleva a ser más generoso, me hace manso. Es lo que necesitamos, hermano, ser manso, ser generoso, amar. Es lo que la iglesia necesita. Es lo que el mundo necesita ver en nosotros, hermanos. Amándonos unos a otros, llevando la carga del hermano, ocuparme del hermano. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Entonces los judaizantes, ¿qué es lo que ellos buscaban, hermanos? Ellos no buscaban ayudarle a nadie, sino ellos lo que querían era recibir gloria de los hombres, alabanza de los hombres. Ese era el corazón y la actitud de los fariseos. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar acá. El contraste, la diferencia que hay entre uno que anda en la carne y otro que anda en el espíritu. O que quiere llevar la gloria, o que alguien que quiere sentirse más importante de los demás. Los cristianos, hermanos, nunca debemos tener ese corazón. Nunca. Y por eso en el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque eso va a traer división, va a traer dolor para la iglesia, hermanos. No debemos sentirnos así. Va a haber competencia, va a haber división. Y es lo que más hay en las iglesias. Uno quiere ser mejor que el otro. Pero no debemos ser así. Entonces, nunca, el fruto nunca puede crecer en ese ambiente, en ese corazón. Nunca. Entonces los frutos, como dijimos, no son para nosotros. Hay muchas personas que están en nuestro alrededor que quiere saber por qué nosotros actuamos diferente. Cuando uno empieza a caminar en el Espíritu se va a ver la diferencia, hermanos. Se va a ver la diferencia y van a decir, ¿qué tiene esa persona? Las personas en el mundo buscan tener paz, buscan tener gozo. Pero solo un cristiano puede tener eso, porque son fruto del Espíritu. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y las verdaderas buenas obras son los frutos del Espíritu, hermano. No las cosas que inventaron por el mundo. Ciertamente debemos ayudarle a los pobres. Debemos hacer cosas buenas. Pero la verdadera obra para Dios son los frutos del Espíritu. Que un inconverso no puede tener. Que una persona que no le conoce a Cristo jamás puede tener, porque son obra del Espíritu. Es el Espíritu, es el que produce esas buenas obras en nosotros. Entonces, llevamos fruto, los frutos no es para nuestro consumo, sino para que otros se alimenten de los frutos que nosotros tenemos. ¿Por qué, hermanos? Para que Cristo sea glorificado. Entonces, es imposible, hermanos, que la carne produzca un resultado que le glorifique a Dios. Es imposible. La carne siempre va a buscar recibir alabanza para sí mismo, gloriarse. Por eso dice vanaglorioso. La carne siempre va a buscar eso.
Pero los frutos del Espíritu siempre va a buscar glorificar a Dios. Por eso Pablo nos dice andar en la luz. Necesitamos andar en la luz. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Acá la clave, hermanos, para la obediencia y para llevar fruto es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, primeramente, es lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Con Marta. Marta se estaba matando trabajando. Y María se sentó y escuchó a Dios. Escuchó la palabra de Dios. Es lo más importante, hermano, para un cristiano. La palabra de Dios. Al escudriñar la Escritura, a empaparme de la Escritura, de ahí va a salir la obediencia. Pero si yo quiero ser obediente con mis fuerzas, o empezar de ahí, nunca voy a conseguir. O voy a ser un legalista. Yo mismo voy a crear para mi estándar. Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí, hermano. Es que el Espíritu Santo es el que nos da poder para cumplir la ley del amor, la ley de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer la carne y llevar fruto. Es el Espíritu Santo, no hay otro, hermano. Yo no puedo vencer solo, Él es el que me ayuda. Entonces necesitamos volver a la Escritura. Solo el Espíritu Santo me puede librar de mis pecados y de mi ego. Y de mi ego, hermano. Para que yo no sea un vanaglorioso y problemas para otro, un envidioso. Yo necesito ser manejado, gobernado por el Espíritu Santo. No hay de otras, hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué dijo el pastor Tomás el domingo pasado? ¿Qué tiene que hacer? Rendirnos al Espíritu Santo. Rendirnos a Él, hermanos. Porque fácilmente podemos ser legalistas. Legalistas, hermanos. Y más adelante vamos a ver el contraste que hay con un legalista, o la diferencia que hay con un legalista y con una persona espiritual. Entonces todo lo que nosotros hagamos es para otros, hermanos. Como decía un predicador, para hacer felices a otros. No ocuparme de mí mismo, porque otro se va a ocupar de mí. Yo tengo que ocuparme de mis hermanos, servirles a mis hermanos. ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Fue Cristo mismo, cuando dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir, para ayudarle a los demás. Entonces el Señor nos dejó un mandamiento, hermanos, de que tenemos que amarnos unos a otros, amarnos, con ese mismo amor que el Señor derramó en nuestros corazones. Todos los cristianos, hermanos, tienen ese amor en Él. Por eso la Biblia dice que ahora le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No hay excusa, no hay excusa. ¿Por qué no andamos en el Espíritu? Porque no nos ocupamos, no nos rendimos al Espíritu Santo, no nos ocupamos en la palabra de Dios. Por eso hay cristianos carnales, que no crecen, hermanos, que no maduran nunca. Para que nosotros podamos madurar, necesitamos ser personas espirituales, para que podamos ir creciendo y madurando. Pero si andamos en la carne, entonces nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Entonces, la frase amaos los unos a los otros se encuentra, hermanos, muchísimas veces en el Nuevo Testamento, que tenemos que amarnos unos a otros. En Santiago 5:16 dice: orad unos por otros. Orad unos por otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: edificaos unos a otros.
Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y muchas otras exhortaciones semejantes a esto, que debemos ocuparnos. Entonces Pablo nos dice, ahora que ustedes ya saben las doctrinas, ahora tienen que aplicar a sus vidas. Tienen que aplicar a sus vidas. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, hermano, el creyente guiado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Piensa más en él o en lo demás? En lo demás. Se ocupa de la vida de sus hermanos, está preocupado, está mirando, se ocupa de ayudar, se propone ayudar. No piensa solamente en sí mismo, procura servir. Entonces aquí Pablo, hermano, describe dos maneras en que los hermanos pueden ayudarse mutuamente. El primer punto, llevándose al hermano, levantando al hermano caído. El legalista, hermano, nunca se ocupa o se interesa en llevar las cargas de los demás. Todo lo contrario, aumenta la carga para los demás. Eso es lo que hacían los fariseos, aumenta la carga, problema para los demás, en vez de ser de bendición para los otros. Y decía Jesús en Mateo 23:4, le decía a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ¿qué hacen los demás? Siempre demandan cosas los demás, o sea, le obligan a los demás, pero él nunca se obliga a sí mismo. Eso es lo que hace un legalista y un fariseo. Siempre está pendiente de los demás, no para ayudar, sino para criticar. No se exige, nunca se va a exigir a sí mismo, siempre le va a exigir a los demás. Es el corazón legalista, hermanos. No ama. Entonces el legalista siempre es más duro con los demás que consigo mismo. Pero el creyente, la diferencia, hermano, el creyente guiado por el Espíritu Santo demanda más de sí mismo que de los demás. Demanda más, se exige más a sí mismo y le considera a los otros superiores a él mismo. Eso es lo que hace una persona guiada por el Espíritu Santo. Yo soy más exigente conmigo mismo, no con los demás. A los demás yo le aplico misericordia. Misericordia, amor. Pero conmigo mismo, látigo, hermano. Me exijo, me examino delante de Dios. Eso es lo que me preocupa. Mi corazón delante de Dios, ¿cómo está? Y también, ahí me voy a ocupar de la vida espiritual de los hermanos para ayudarle. Entonces dice Pablo, nos presenta a un creyente que de repente tropieza, hermano, y cae en pecado. Acá la palabra sorprendido indica que no se trata de un caso de desobediencia deliberada. ¿Por qué Pablo usa esta ilustración, hermano? Porque revela el corazón del legalista. El legalista no tiene misericordia con aquellos que pecan. Lo único que quieren es
castigarle o acusar. Entonces dice Pablo, hermanos, si alguno fuese sorprendido, ¿qué hace un legalista? Se entera que alguien pecó y ni siquiera quiere comprobar si es cierto o no. Ya directo le condena. Eso es lo que hace un... ¿Se acuerda usted de la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué hicieron los fariseos? De su cuello le trajeron. Señor, esta mujer merece ser apedreada. En Juan 8. Esta mujer merece ser apedreada. Porque fue sorprendida en adulterio. Jesús estaba escuchando, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Se agachó y empezó a escribir. ¿Qué será que escribió Jesús? ¿No serán los pecados de los fariseos? Uno por uno. Seguramente, ¿verdad? Los pecados de los fariseos que ellos cometían. Y le querían apedrear a esta mujer. Ese es el corazón de un fariseo, hermano. Sin misericordia. Sin misericordia. ¿Jesús qué hizo? ¿Qué le dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y desaparecieron de ahí. Fueron, hermanos, confrontados por Jesús. Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús conocía. Jesús conoce, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 21-27, cuando casi le mataron a Pablo? Porque dijeron que él profanó el templo al meter allí a los gentiles. Profanó. El legalista, hermano, no necesita pruebas. Necesita escuchar nomás y ya actúa. ¿Vos sabés lo que hizo fulano? ¿Y vos viste? No me contaron. Rápidos somos, hermanos, para actuar así. Demasiado. Y legalmente necesitamos despojarnos de esta conducta, hermano. Por eso Pablo dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué actúa así el fariseo o el legalista? Porque así se siente superior y se cree más santo que los demás. ¿Por qué se alegra tanto el legalista cuando alguien peca en la iglesia? Cuando él se entera que alguien cometió un pecado, ¿por qué se alegra tanto? Porque se cree más santo que él. Se cree más santo. Y dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los maduros, hermanos, los que están madurando. Pero la Biblia también dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Imagínense si nosotros le observamos a los hermanos, entra ahí un hermano, no me saludó y ya le exhorto. No, la Biblia no habla de eso. Pablo no está hablando de eso, hermano. No está hablando de perseguir a los hermanos para exhortarle. Algunas iglesias tienen su exhortador. Siempre hay un hermano el que le exhorta a todo. Camina mal y ya le exhorta. Habla fuerte y ya le exhorta. Él es el exhortador. Ese es un corazón legalista, hermanos. Ese es el Espíritu Santo de la iglesia. No debemos actuar así, pero sí hay pecado que sí se necesita ser exhortado. No, hermano. No, hermano. Eso no le afecta a nadie. Entonces, así actúa el legalista. Entonces, la diferencia, el hombre espiritual, ¿qué hace el hombre espiritual cuando ve que su hermano pecó? Dice, procura restaurar al hermano en amor. Eso es lo que hace el hombre espiritual. Procurará restaurar al hermano en amor. Mientras que el legalista, ¿qué va a hacer? Lo va a acusar. Eso es lo que va a hacer el legalista. El otro procura restaurar. Restaurar, hermanos, acá en el versículo 1 del capítulo 6, dice, ustedes que son espirituales, restaurarle. ¿Qué significa restaurar? Anteriormente esta palabra se usaba en la medicina. Restaurar un hueso roto. ¿Alguien alguna vez ya rompió su hueso?
¿Verdad que duele, hermano? Duele. Una vez en la cancha chutaron por mi dedo chiquitito y este dobló hacia acá. Y yo me quedé así, hermano, no sabía qué hacer. Me quedé así y después vino un doctor y en uno puso en su lugar. A eso se refiere esto, hermano. Volver a poner en su lugar lo que está mal. Restaurar, eso significa. Entonces, es doloroso. Yo tengo que, y esto es muy delicado, hermanos, porque el que va a exhortar tiene que amar. Tiene que amar. Y el que va a ser exhortado, ¿qué va a pasar con él? Le va a doler. En el alma le va a doler, hermano. Le va a doler. Entonces yo tengo que saber que le va a doler a mi hermano, hacerle entender que está caminando mal. Esa debe ser mi intención. Ustedes los espirituales, no es para condenar, no es para que tu hermano, con un espíritu humilde. ¿Y qué tengo que hacer? Considerándome a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Con mucho amor, hermanos, con mucho amor. Entonces, el creyente que peca es como un hueso roto, hermanos, en el cuerpo de Cristo, y ese hermano necesita ser restaurado. ¿Y quién va a hacer eso? Los espirituales. Los carnales, ¿qué van a hacer? Van a murmurar, van a hablar mal. Así de todos los carnales. Entonces el creyente, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, y sabe que el creyente somos libres, hermanos, de la esclavitud del pecado. Debemos vivir en esa libertad de la gracia, y el que vive así va a ayudar al hermano que está equivocado. ¿Por qué? Porque uno de los frutos, fíjense, el primero, hermano, porque empieza del amor, de ahí se desprende todo, hermano. El fruto del Espíritu es amor. Y en Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, Cristo vino a hacer ese trabajo, hermanos. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, dice Jesús. Vamos a mirar ese pasaje que está en Marcos 2:13. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. El versículo 16 de Marcos capítulo 2 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjense el versículo 16. Los fariseos, ¿a dónde se fueron? ¿Se fueron directamente a Jesús? No, se fueron a los discípulos. ¿Por qué no se fueron directamente a Jesús? Porque así son los legalistas, los fariseos. Se fueron a murmurar con sus discípulos. Che, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no se fueron directamente a Jesús? Entonces, asimismo,
también como le criticaron a Jesús, también a nosotros nos van a criticar por hacer esto, hermano. Entonces, en lugar de tratar de restaurar al hermano que está equivocado, el legalista, ¿qué va a hacer? Lo va a condenar. Y entonces, ese pecado que cometió el hermano, él va a usar para quedarse bien. Esto es lo que el fariseo, hermano, hizo en la parábola. ¿Se acuerdan ustedes de Lucas 18:9? Pueden anotar y leer después. Conocen ese pasaje. ¿Qué dijo el fariseo? Poniéndose de pie, oró y le dijo a Dios: yo no soy, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como estos pecadores. No soy ladrón, no soy adúltero, yo no soy como ellos. Yo doy mi diezmo, yo oro 2 veces, ayuno y oro 2 veces a la semana. ¿Y el publicano qué hizo? Golpeando su pecho dijo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y así es, hermanos. Entonces, tal vez nosotros muchas veces no decimos así, como dice este fariseo, pero está en nuestro corazón. Muchas veces nos creemos mejores o más santos que los demás. Y nunca debemos hacer eso, hermano. Somos peores que los demás. Somos peores. Como dice Spurgeon, soy peor. Cuando alguien habla mal de ti, no te enojes. No te enojes porque eres peor de lo que esa persona dijo por vos. Entonces, si alguien habla mal de mí, entonces yo tengo que decir: no, ni 10% no dijo lo que yo soy. Yo soy peor que eso. Así debemos considerarnos, hermanos. A nosotros mismos, ser exigente con nosotros mismos y aplicar la misericordia con los demás. Entonces el legalista se alegra, se regocija cuando el hermano cae. Y lo primero que quiere hacer es, cuando el hermano cae, ¿se entera? ¿Restaurar? No, publicar. Para dañar a las personas, para dañar. Eso es lo que quiere hacer el legalista. Porque así se enorgullece de lo bueno que es él y que es mejor que todo. Entonces, por esto, Pablo nos amonesta, hermano: no nos hagamos vanagloriosos, el versículo 26, irritándonos unos a otros. La palabra irritándonos significa desafiar, competir. El creyente que anda según el Espíritu no compite con nadie, hermanos. No compite con nadie. En cambio, el legalista vive compitiendo y comparándose con otros. Eso es lo que hace, eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Está exponiendo el corazón de los legalistas, de los fariseos. A ellos no les interesa la vida de los demás. No, hermanos. Lo que a ellos les interesa es recibir felicitaciones y escuchar que la gente diga qué santo que son. Todos los externos. Ellos no se ocupan de su corazón. El creyente no es así. El creyente es diferente. El creyente dirigido por el Espíritu de Dios es manso y lleno de amor. Es totalmente lo contrario que un legalista, hermano. El creyente ama, el creyente se ocupa de los demás, el creyente es manso. El legalista, sin embargo, es orgulloso, no es humilde, totalmente lo contrario. Y condena. Otra diferencia: el legalismo, ¿cómo piensa? Que no necesita considerarse a sí mismo. Porque siempre quiere dar la impresión, hermano, que todo está bien con él. Que él siempre está, actúa como alguien que
es santo y que nunca va a ser disciplinado, por ejemplo, en la iglesia. Eso es lo que le preocupa, lo que los otros van a decir. No le preocupa lo que Dios dice por él. Él quiere sentirse mejor, superior a los demás, quiere mostrarse que es más que los demás. Algunos se jacta por las cosas que hace. Y Pablo más adelante dice que ¿de qué tengo que gloriarme? Yo no tengo que gloriarme de nada de lo que yo hago, sino yo me glorío en Jesucristo, que hizo todo por mí. Ni siquiera la obra del Espíritu es de nosotros, hermano. Obra del Espíritu, dice. Obra del Espíritu. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, el creyente espiritual conoce el amor de Cristo en su propio corazón. Por eso ama. Y la ley de Cristo es: os améis unos a otros. Esa es la ley de Cristo que nosotros debemos cumplir. Amarnos unos a otros, hermanos. Y Pablo también, esto ya estuvimos estudiando en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Ahora, esta doctrina Pablo está aplicando y nos está exhortando, hermanos, para que podamos ejercitar esto, aplicar a nuestra vida. Cristo vino a restaurarnos completamente, hermanos. Entonces, nosotros también debemos mostrar esa misma misericordia que Cristo hizo, que vino a aplicar con nosotros. Necesitamos, como les dije, para exhortar a un hermano, necesitamos mucho amor. Mucho amor, hermano. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser tentados de creernos superior a los demás. Cuando vamos a exhortarle a alguien, siempre debemos examinarnos, hermano, examinar nuestro corazón, porque el corazón siempre se quiere jactar. Siempre queremos sentirnos bien cuando otro peca o cuando vamos a exhortarle a alguien. Siempre el corazón se quiere sentir superior a esa persona. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Que debemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Si un hermano pecó, yo tengo que ser consciente que mañana también yo voy a pecar. Puedo cometer las mismas equivocaciones que el hermano cometió. No soy libre de eso. Sí voy a cometer. Porque somos falibles. Pecamos, fallamos todos los días. Todos los días. Necesitamos, hermano, urgentemente los frutos del Espíritu Santo. Dice en Mateo 18:15, nos muestra cómo debemos exhortarles a un hermano, hermanos. Si un hermano peca contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Háblale en privado, no con el propósito de ganarle o hacerle sentir mal, sino la intención es restaurar. Esa debería ser la intención, hermano. Ganar a tu hermano, dice. Ganar a nuestro hermano. Nosotros tenemos el llamado, hermanos, de ganar a los inconversos para Cristo, a través de la predicación del Evangelio. Pero también debemos ganarle a nuestros hermanos, restaurar, ocuparnos de eso. Anhelar que el hermano pueda volver a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese debería ser nuestro anhelo, hermanos. Entonces, una persona que está llevando una carga que no puede llevar solo, el hermano tiene que pedir ayuda. Tampoco no tiene que quedarse callado. Porque el que se queda callado y quiere llevar solo su carga, ¿qué va a pasar con ese hermano? Se va a desanimar y se va a apartar. Lo primero que va a hacer es eso.
Entonces, Mateo 18, si no te escucha tu hermano, lleva 2 testigos. Y si tampoco nos escucha, no recibe la exhortación, entonces toda la iglesia debe oír el caso y disciplinar a ese hermano, a esa persona. Pero para llegar a eso, hermanos, necesitamos orar mucho. No todo automático. Hoy peca el hermano, no escucho, ya vengo con mi testigo. Y ya a la iglesia, ya le expulsamos a la iglesia, de la iglesia. No es así, hermanos. No es así. Debemos orar por esa persona. Lleva tiempo al llegar a esa instancia de expulsarle a alguien de la membresía. ¿Por qué llegar a esa instancia, hermanos? Porque otra vez es un acto de misericordia para que esa persona se dé cuenta que nunca fue cristiano. Y tal vez ahí recién pueda arrepentirse de sus pecados y volver a tener comunión con los hermanos. Para eso es la disciplina, hermano. No es porque demasiado malos somos, demasiado queremos disciplinarle al hermano y expulsarle de la iglesia. Ojalá, hermano, que nunca lleguemos acá a esa instancia. Porque yo me imagino que va a ser doloroso eso, hermano. Dolorosísimo va a ser sacarle a alguien de la membresía. Pero es algo que es bíblico y debemos aplicar. Pero ojalá que nunca lleguemos a eso. El legalista no quiere eso, hermano. No quiere restaurarle a nadie. No quiere ganarle al hermano caído. No quiere. Lo único que quiere es exponer el pecado ajeno. Quiere que el hermano se quede mal parado. Que todo el mundo hable mal de esa persona. Nunca debemos actuar así, hermanos. Los espirituales no actúan así. Aquellos que son espirituales nunca van a actuar así. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llevando, ¿saben qué significa sobrellevar las cargas? Las cargas, ¿qué significa? Si yo voy a llevar la carga, es hombro a hombro, hermanos. Es hombro a hombro. Yo le ayudo a mi hermano, llevo con él su carga, oro con él, estudiamos la Biblia. Eso significa, hermanos. Eso tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, llevar las cargas de los hermanos. Como le dije, los hermanos también tienen que anhelar esto. Tienen que anhelar. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces los judaizantes se jactaban de que de sus logros, hermanos, y de sus convertidos. ¿Cuántas personas se convierten en el judaísmo? Eso ellos, lo que les interesa a ellos. Entonces, el amor cristiano no nos lleva, hermanos, a exponer las debilidades de los demás, de los hermanos, para quedarnos bien nosotros. Y también dice, porque el que se cree algo, nunca debo creerme importante, hermanos, porque en realidad no somos nadie. No somos nadie, hermanos. Somos pecadores que todos los días pecamos delante de Dios. Yo tengo que examinarme a mí mismo, no estar examinando a los demás. Muchos pasan haciendo eso. Se ocupan de examinar a los demás y se olvidan de que tiene que examinarse a sí mismo. No siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. No tenemos nada de qué gloriarnos de nuestras buenas obras, hermanos. Yo tengo que gloriarme en nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo por mí. ¿De qué me voy a gloriar si le sirvo a alguien, si me ocupo de alguien? ¿Por qué me voy a gloriar, hermano? Si hay algo
hago cosas buenas, ¿de qué me voy a gloriar? ¿De mi inteligencia, de mi sabiduría, de lo que tengo? ¿De qué me voy a gloriar? Nada, hermanos. Nada. Tengo que gloriarme en Jesucristo que hizo todo por mí. Entonces, cada persona debe someter a prueba su propia obra. Versículo 4. A la luz de la voluntad de Dios para él, y no compararla con los logros de otros. No hay lugar para la competencia, hermanos, en la obra de Dios. ¿Saben con quién tenemos que combatir? Ahí sí, todos tenemos que unirnos para combatir. Contra el pecado, hermanos, pero no unos con otros. Contra el pecado sí tenemos que combatir. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no hacer a otros quedar mal para que quedemos bien nosotros. Yo tengo que alegrarme cuando el hermano es bendecido. Tengo que alegrarme, no envidiarle, hermanos. Si alguien está creciendo espiritualmente, eso para todo va a ser una bendición. Para los hermanos están creciendo. Si alguien me dice, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo esto, yo tengo que animarle. Me tiene que poner feliz eso, hermanos. Cuando alguien está creciendo espiritualmente. También económicamente. Porque nos pueden prestar. No, mentira. Es para la bendición de la obra, hermanos. ¿Verdad que sí? Un corazón generoso va a dar para la obra. No es para aprovecharnos del hermano. El multimillonario y él le vamos a... No, hermanos. Va a ser de mucha bendición para la obra de Dios. Entonces, cuando un hermano está prosperando, debemos darles gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, terminando el versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno, porque cada persona tendrá que llevar su propia responsabilidad, significa esto, hermano. No se contradice con el versículo 2. El versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero acá dice, porque cada uno llevará su propia carga. Hay cosas, hermanos, que nosotros vamos a llevar las cargas de los hermanos, las debilidades de los hermanos, debemos ayudarles, esas son las cargas. Pero también cada uno de nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios, hermanos. De eso está hablando este pasaje. El Señor nos ha dado dones, talentos, para usar para su gloria. De eso Él me va a pedir cuenta el día de mañana. El hermano no se va a poder presentar por mí delante de Dios. Cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Con la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos dio? ¿Estamos usando para el beneficio de los demás? ¿O estoy reteniendo todo para mí? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Cada uno de nosotros seremos responsables de eso. Un día, estando en la presencia de Dios, va a haber pérdida de recompensa para los cristianos. Y para los inconversos también, una pérdida que será el infierno, hermanos. Entonces cada uno somos responsables. Está bien que mi hermano me ayude. Fíjense lo que dice vamos a leer 4 pasajes. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Yo no le voy a poder culpar a nadie, hermanos, de mis obras, de lo que yo hago. A nadie, hermanos. Yo soy responsable de lo que yo hago. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y nadie se va a escapar de esto. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor está diciendo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el que va a hacer. El Señor es el que conoce los corazones. Jeremías 17:10. Ahora vamos más adelante
Jeremías 32, 19. Jeremías 32, 19. Y dice lo siguiente: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Este es el Señor Todopoderoso. Ezequiel, un poquito más hacia adelante. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Dice Ezequiel 18, 20: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo no puedo responsabilizarle a mis hermanos de mis errores o de mis pecados. Yo soy responsable, hermano. Yo no le puedo culpar a otro. No, pero por causa de fulano lo que yo estoy así. No, hermano, por mi culpa lo que yo estoy así. Yo soy responsable de mis obras, de lo que yo hago. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá. Y le estamos esperando, hermanos. Le estamos esperando. En gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sabemos durante todo la carta de Gálatas, vimos, hermanos, que la salvación es por gracia, no es por obra, hermanos. No es por obra, es por gracia. Yo no hago buenas obras para salvarme. Yo no amo para salvarme. Yo no procuro ser manso para salvarme o hago buenas obras para salvarme. Acá está hablando, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, ustedes los espirituales, los que andan conforme a la voluntad de Dios, los que obedecen a Dios. A nosotros, los cristianos, todos estamos preparados para llevar estos frutos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero aquellos que no tienen el Espíritu Santo, hermanos, nunca van a poder amar, nunca van a poder ser mansos, nunca van a poder tener estos frutos del Espíritu, porque no tienen el Espíritu Santo. No tienen. Entonces debemos examinarnos también, sinceramente. ¿Tenemos al Espíritu Santo en nosotros? ¿Está en nosotros el Espíritu Santo, hermano? ¿Estamos dando fruto del Espíritu? Por lo menos 1%. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Debemos ser sinceros en eso. ¿Será que somos de Dios no mirando a mí mismo, sino conforme a la palabra de Dios? ¿Será que hay un deseo en mí por las cosas de Dios? ¿Será que hay un deseo en mí por la palabra de Dios? ¿Será que hay un deseo en mí para servirle a los demás? Estas son algunas de las características de un cristiano verdadero, hermanos. Tiene un deseo. El Señor ha cambiado nuestro deseo. Ahora queremos obedecerle, pero no perfectamente. Él sabe eso.
Nunca vamos a obedecerle perfectamente a Dios. Nunca voy a amarle a mis hermanos así como Cristo me amó a mí. Siempre mi amor va a ser imperfecto. Pero ese es mi estándar a seguir. Así como Cristo me amó, yo tengo que amar. Ese es el estándar, hermano. Entonces, tengo que saber esto, hermano, que nunca voy a amarle con todo mi corazón a Dios. Nunca voy a amarle a Dios con toda mi mente y con toda mi fuerza. El primer mandamiento. Porque soy imperfecto. El único que cumplió esos mandamientos por mí fue Cristo. En esa obra yo tengo que confiar y usar ese estándar para seguir. Yo nunca voy a poder amar a mis hermanos, a ustedes con todo mi corazón y con toda santidad porque soy imperfecto. Somos imperfectos, hermanos, pero confiamos en aquel que cumplió esos mandamientos por nosotros. Él fue el que amó con todo su corazón. Él es el único que fue capaz de dar su vida por nosotros a pesar de lo que nosotros éramos. Su amor fue perfecto, santo. Por eso su justicia nos fue imputada a nosotros. Por eso somos justos delante de Dios, no por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hacemos, es por lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso somos justos, hermano. Por eso nuestro amor ahora es válido, por más imperfecto que sea, es válido. Porque son frutos del Espíritu. Seguiremos pecando hasta el final. Por eso que necesitamos tanto, hermanos, que andemos en el Espíritu para ayudarnos, porque todos somos débiles y tenemos debilidades. Debemos ocuparnos unos por otros, ayudarnos y caminar juntos, llevarnos todos juntos. ¿Dónde? Hacia Cristo, esperando su venida, hermanos. Esa es la ley de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hace una comparación con el corazón del legalista, con el corazón que anda en el Espíritu. Las cargas deben ser llevadas juntas, hermanos, pero el peso de responsabilidad le pertenece a cada uno. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero el mandamiento es llevar las cargas de los hermanos. Decía John Stott, hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día tú no puedes llevar mi carga y yo no puedo llevar tu carga. Cada uno seremos responsables delante de Dios, hermanos. Pero gracias a Dios, ya no iremos nosotros a juicio para condenación eterna. Somos librados de ese juicio, hermanos, de la ira de Dios. Pero sí va a haber pérdidas para los creyentes, pérdidas de recompensa. Para aquellos que no creen en Cristo, la pérdida va a ser terrible, hermanos. La pérdida de su alma en el infierno. Pero mientras vivas, esa persona tiene la posibilidad y la oportunidad de ir a Cristo y pedirle perdón de sus pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo que el pecador tiene que hacer es depositar su confianza en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Y es lo que también nosotros debemos hacer todos los días. Para eso nos va a librar del corazón legalista, hermanos. Depositar nuestra confianza en Cristo todos los días. El justo por la fe vivirá. Eso significa que el justo vivirá creyendo en Cristo o confiando en Cristo hasta que Él venga. Amén. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Hoy entendemos, Señor, que para el creyente no hay otra forma de vivir que no sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos llenarnos primeramente de tu palabra para que podamos andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor,
para que podamos amarnos, Señor, con el amor con que tú nos amaste, Señor. Amarnos de verdad, para que el mundo vea que somos uno en ti, Señor, así como tú y el Padre son uno. Esa fue tu oración, Señor, en Juan 17, que nosotros podamos ser uno y que nos amemos, Señor, que el mundo vea cómo nos amamos unos a otros, Señor, ocupándonos unos por otros. Hoy sabemos, Señor, que los frutos del Espíritu no son para nosotros, sino es para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ocuparnos de esto, Señor. Que la clave es el Espíritu Santo, Señor. Si nos llenamos, si somos llenos del Espíritu Santo, haremos las cosas para tu gloria, Señor. Pero si andamos en la carne, nunca, Señor, la carne te va a glorificar o va a querer glorificarte. Perdónanos, Señor, si hemos andado así. Perdónanos, Señor, si nos hemos amado con el amor de Cristo a los hermanos. Perdónanos, Señor, si hemos ofendido o hemos exhortado mal a un hermano. Perdónanos, Señor, porque la idea de la exhortación es restaurarle al hermano. Ayúdanos, Señor, a que podamos exigirnos primeramente a nosotros mismos y aplicar misericordia con los demás. Yo no soy superior a nadie, Señor. Muchas veces decimos eso, pero en nuestro corazón está otra cosa, Señor. Perdónanos. Tú eres el que escudriña nuestros corazones. Podemos aparentar muchas cosas, pero tú miras nuestros corazones y tú ves lo que nosotros hacemos. Y tú ves, Señor, lo que los otros no ven en mí. Tú ves perfectamente. Para ti yo soy transparente, Señor. No puedo esconder nada de ti. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde? Ningún lugar, porque tú estás, Señor, en todas partes. ¿Dónde huiré, Señor? Ayúdanos a que podamos examinar nuestro corazón con tu palabra, para que podamos arrepentirnos, Señor, de todas las cosas que a ti no te agradan. Y líbranos del corazón legalista, Señor. El corazón legalista nunca va a amar, nunca va a ocuparse de lo demás. Guárdanos de eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.